Y decimos, el pasado no existe, el futuro no existe, solo existe el presente. Pero si vives en pasado, vives en depresión. Si vives en futuro, vives en ansiedad. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. No importa en qué momento estés escuchando este episodio. Solo ten en cuenta que fue grabado en febrero de 2026. Pero lo que vas a oír funciona hoy, mañana y en cualquier momento del año. Porque casi todos hacemos lo mismo. Empieza un año nuevo, nos llenamos de metas, de planes y promesas. Es el famoso borrón y cuenta nueva. Y luego, sin darnos cuenta, el tiempo pasa. Entramos en piloto automático y muchas de esas metas se quedan en el intento. La buena noticia es que no todo está perdido. Siempre hay una forma de recalcular la ruta. Hoy vamos a entender y aprender cómo planificar mejor, cómo mantener el enfoque y sobre todo cómo cumplir nuestras metas sin agotarnos en el proceso. Para eso nos acompaña hoy Javier Illingworth. Él es mentor en reprogramación mental y financiera. Ha ayudado a líderes hispanohablantes a rediseñar su vida y sus negocios a través de programación neurolingüística, coaching e hipnosis. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Fascinado, muy contento de estar aquí con toda tu audiencia y esperando que las personas puedan escuchar de principio a fin toda esta información porque realmente les puede cambiar su vida el momento que haces caso. Genial. Para empezar, cuéntanos un poquito esto de la neurolingüística o la programación neurolingüística. Está súper de moda. ¿A qué va? Me encanta esto escuchar de moda, que todavía esté de moda, porque de hecho programación neurolingüística empezó en los años 70 con Richard Bandler y John Grinder, que fueron dos personas espectaculares que empezaron a entender que todos los procesos son mentales y todo es un proceso. Quiere decir que cuando tú haces algo de una manera, lo vas a seguir haciendo de la misma manera. Y si quieres cambiar las cosas, tienes que cambiar el proceso. Y a través del lenguaje, por eso se llama neurolingüística, a través del lenguaje puedes reprogramar estos procesos las veces que quieras. Y esa es la parte más bonita, porque no quiere decir, las personas dicen, es que yo soy así, definitivamente no eres así, puedes cambiar a donde tú decidas y eso es lo que hace la PNL. La PNL es a través de herramientas, a través de modelos que te permite primero ser consciente en dónde estás, entender qué programación está metida en tu inconsciente y a través de la programación, a través del lenguaje, cambiar esa programación y reprogramarla las veces que necesites para conseguir mejor vida, más dinero, mejores relaciones y así funciona. Cuéntanos cómo llegaste tú a estar aquí hoy hablando de esto. Ay, qué buena pregunta. Es un camino de 20 y pico de años, pero que comenzó desde que tenía uso de razón. Porque mi padre ha sido profesor toda su vida, mi madre ha sido profesora toda su vida. De hecho, tenemos una escuela ya 40 y pico de años. Y lo que hacemos es que nos dedicamos siempre al tema de ayudar a personas, de escuchar. Mi padre escuchaba muchísimo, mi madre también. Entró a Reiki, imposición de manos, hacía de todo. Hacía unas locuras, mi papá también. Y nosotros veíamos todo eso y entramos en ese mundo de péndulo, manejo de energía desde chiquitos. Y era como algo adicional para nosotros, era algo normal, pero adicional a nuestra vida profesional. Y fuimos avanzando y poco a poco me fui metiendo en el mundo Soy ingeniero electrónico, me dediqué 10 años a tener el tema de ingeniería electrónica, hacía casas inteligentes y me dice, pero ¿cómo te dedicas ahora a esto? ¿Te fue tan mal? Y digo, más bien me fue muy bien, gané mucho dinero, me fue espectacular y me dio la oportunidad de dedicarme a lo que me apasionaba, que era el tema de educación. Y a través de esto formé la empresa y me dediqué a estudiar programación neurolingüística, coaching, mentoring y todas las herramientas debidas por haber y me he pasado trabajando muchísimo a nivel de Latinoamérica, dictando seminarios y cursos y eso es la belleza, eso es lo hermoso que he podido tener contacto con mucha gente en este camino. El proceso de trabajar con un coach, que también está de moda. Cuéntame, ¿qué se aprende con el coach que no se aprende en todo el resto de los ámbitos formales de educación? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Primero, el tema de coaching y mentoring, porque el tema de coaching es como mucha gente se ha formado, incluso el coach de fin de semana, que eso es una locura. Por favor, cuando vayas a hacer un coaching con alguien que se ha formado un fin de semana, sal corriendo de ahí, porque puedes aprender como la técnica, los pasos a seguir, pero el tema del coach tiene que hacer las preguntas correctas para que tú descubras cuál es el camino que vas a tomar. Uh-huh. Y el mentoring se diferencia un poquito porque el mentor es esa persona que ya ha vivido todas esas cosas y te puede hacer las preguntas para que tú descubras, pero también te puede dar esa pastillita, esa semillita que digas, es por aquí.
Exacto, y ahí se abre el camino y se hace mucho más rápido todo el proceso. Es lo hermoso del tema del mentoring. Entonces me gusta decir mucho que trabajo en el tema de mentoring para ayudar a las personas a que consigan el resultado. Solo hay una pequeña salvedad, que el tema del mentoring se diferencia en que tú tienes que haber tenido ya esos resultados, si no, no puedes enseñar eso y no puedes ayudar. El coach puede ser la técnica y no necesariamente tener el resultado. Ok. Eso es súper importante recalcar. Genial. Y entonces, para seguir con lo básico, si quiero tener un plan para el año, ahora que estamos pues empezados del año, ya estamos en febrero, pero en realidad es ideal porque a veces uno arranca enero con toda una serie de propósitos que en verdad en febrero ya vas viendo cuál mismo. ¿Cuál es la diferencia entre los deseos que tiene la persona y las metas que tiene la persona? Muy buena pregunta y podemos hablar incluso hasta energéticamente. El tema del deseo son energías bajas, porque es yo quiero hacer las cosas y deseo hacer las cosas y son energías muy bajas. Cuando tú quieres conseguir esos resultados, vale la pena que eleves esa energía desde la gratitud, el amor, y ahí viene el tema de qué es lo que quieres realmente como persona y conseguir en la vida. Muchas veces y lamentablemente vivimos metas de otras personas. Vivimos metas de papá, mamá, hermanos, hijos y sobre todo mamás que tienen a sus hijos y viven por sus hijos, se van los hijos y se quedan sin metas, sin objetivos, y hay que sentarse a rediseñar la vida, y eso es a lo que me dedico. Y entonces lo importante de esto es cuando tú quieres hacer algo, quieres conseguir, es preguntarte primero si es tuyo, si es una meta que tú quieres ponerte. ¿Quieres ganar $100,000? Perfecto, está buenísimo. ¿Para qué? ¿Cómo así? ¿Cuál es el propósito de eso? Las metas, quiero irme de vacaciones, ¿a dónde? ¿Con quién? ¿Qué quisieras conseguir esas vacaciones? Y lamentablemente dedicamos más tiempo a diseñar unas vacaciones que a diseñar la vida. ¿El concepto del propósito y las metas son intercambiables o hay diferencia? Yo creo que el tema del propósito es algo mucho más profundo. Las metas son como objetivos que vas consiguiendo cuando el propósito está claro. Si el propósito no está claro, entonces entras en una locura de vida. Y justo estamos hablando de Quito. Vivir en Quito es una locura, pasas a 10,000 por hora haciendo un montón de cosas. Y hay una frase que me encanta, es ten cuidado con el silencio de una vida ocupada. Porque tienes tantas cosas que hacer que no te preguntas, no te cuestionas, no valoras qué quieres hacer, a dónde quieres ir. Y eso tiene mucho que ver con el tema de las metas. Por eso es que en las metas en diciembre me meto al gimnasio, pago 6 meses y voy 3 días. Y queremos hacer todo ya. Quieren hacer gimnasia, empiecen por poco, empiecen 5 minutos, 10 minutos. Pero Javi, ¿cómo va a ser 10? Empieza 10 minutos, la primera semana, segunda semana 15 y así sucesivamente. Tu cerebro no recibe como shock, tus músculos no reciben como shock, no te duele todo. Y si no es 3 días, le vas con todo, 3 días no puedes moverte y dices, no, para mí no es el gimnasio. Pero ¿qué pasó durante todo el año para que en diciembre vuelvas nuevamente a pensar eso? Y empiezas a ver, es que mis amigos, es que mi salud, es que lo que sea, pero no hay un propósito claro. Si tú tendrías un propósito de que tu vida es sana, te aseguro que vas a hacer ejercicio en casa. Y ya está. Vas a caminar, vas a comer bien. Por eso el propósito tienes que tener muy claro en la vida. ¿El propósito es uno? ¿O son varios? Son varios. Esa es una tremenda pregunta. La gente está buscando el tema del propósito gigante y muy pocas personas han tenido la facilidad o la bendición de encontrar ese propósito a profundidad y de una, Dios, Jesús, quien sea. Tú empiezas a ver y empiezas a ver los santos y dices, oye, eso tiene el propósito claro. La Madre Teresa de Calcuta tiene el propósito clarísimo, ¿cierto? Entonces sabe para dónde ir. Pero los humanos normales tenemos que ir viendo y encontrando propósitos temporales. Y esos propósitos temporales, hoy tal vez será mi salud, tal vez serán mis hijos, tal vez será tener una gerencia. Entonces, el momento que descubres ese propósito y trabajas en ese propósito, conforme vas avanzando, se van a ir abriendo nuevos propósitos. Y una de las cosas que me encanta ver esto como un círculo y que está otros círculos aparte, ¿no? Entonces, encuentras el propósito afuera y vas encontrando como unas llaves maestras, unas puertas maestras que normalmente, ¿sabes qué es? El dolor, las dificultades, las enfermedades. Entonces es como te llega la prueba, el test. Uh-huh. Pasas ese test, ya descubriste el propósito que tenías en ese momento y vas a un nuevo propósito y ahí empiezas a descubrir más cosas. Eso es lo bonito, hasta que encuentras el propósito de vida. ¿Y las metas entonces son el cómo lo voy a lograr? Exactamente, es del pasito a pasito, son las escaleras que vas poniendo para ir avanzando en conseguir ese propósito y lograr ese propósito. Y entonces, ¿cómo conciliamos esto que nos cuentas con la época del año en la que estamos? ¿Es necesario planificar todo el año de una sentada? ¿O qué es lo más recomendable cuando alguien
se está iniciando un poco en este proceso de ordenar su vida? Yo creo que la vida nos dio ya las pautas para no pensar mucho a largo plazo. Antes largo plazo era 10 años, 5 años a nivel empresarial. Ahora con pandemia tenemos que es un año y a mucho, ¿no? Entonces las cosas pueden cambiar tanto que ahí empiezas a ver que todo puede ser ese cisne negro que puede cambiarlo todo, y si no estás preparado para eso, entonces se rompe. Ahora, es importante entender esto, es cómo programamos o cómo está programado el tiempo en nuestra cabeza. Y decimos, el pasado no existe, el futuro no existe, solo existe el presente. Pero si vives en pasado, vives en depresión. Si vives en futuro, vives en ansiedad. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de vivir? Aprender del pasado, vivir el presente al máximo, gozarlo, disfrutarlo y proyectarte al futuro. Ahí viene justamente lo que decías. ¿Cuánto tiempo podría ser? Depende. Mira, una de las cosas que hago yo es 1 año está perfecto. 10 años está buenísimo, pero en 10 años es más solo con tu cerebro. No decir, oye, ¿qué quisiera estar haciendo en 10 años? Ahora tengo 50. Cuando tenga 60, ¿en dónde quisiera vivir? ¿Qué quisiera estar haciendo? ¿Estaría en mi moto o no estaría en mi moto? ¿Estaría pasando a Sudamérica o no? Y entonces empiezas a ver cuáles son esos metas y objetivos en tu cerebro, pero ya cuando aterrizas, porque esto me encanta hacer, tienen que hacerlo a nivel de escrito, escribirlo, es este año. ¿Cómo quiero cerrar diciembre de 2026? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué quisiera hacer? ¿Qué quisiera conseguir? Y ahí es cuando empieza la magia, porque empiezas a aterrizarlo. Ok. Entonces, y en este proceso de aterrizar entonces tus metas, explícanos un poquito cómo se hace para construir metas que sean flexibles y se adapten a la vida, porque a veces hay que ser flexible, pero que a la vez sean sólidas y Muy que no bien. se me queden en la mitad del camino. El primer paso para hacer esto, y esto es algo que no hace la gente, es primero perdónate. Y es perdónate el pasado. Perdónate los resultados que no has tenido, que no has conseguido. Porque si no, vienes con una carga emocional tan fuerte y tan poderosa que al final del día te vas a poner metas, sí, pero no conseguí, sí, pero ya quebré, sí, pero entonces ¿cómo voy a emprender si nunca pude? Entonces hacemos un proceso de perdón. Después de hacer el proceso de perdón, hacemos un proceso de visualización. ¿Qué es lo que quisieras? Entonces yo te digo, imagínate, estamos al 31 de diciembre, estamos tomándonos una cerveza, un licor, lo que quieras, un café, un té, y estás a 31 de diciembre de 2026. ¿Qué quisieras haber recorrido para decir, este año valió la pena? Este año, wow. Cambié mi físico, comí bien, mis hijos están en tal lado, hicieron tales cosas, me fui de viaje a tal lado, tengo $10,000 en la cuenta. ¿Qué quieres conseguir? Porque es diferente para cada persona. Y una vez que lo visualizas a diciembre, vas regresando a octubre. ¿Qué debería haber hecho para diciembre sí conseguir eso? Okay. A julio, ¿qué debería haber hecho para conseguir eso? A marzo, ¿qué debería haber hecho? Y entonces tienes ya una planificación de 3 meses en los cuales, ya no me preocupo de diciembre, me preocupo ahora de los 3 meses. ¿Qué dije que tenía que hacer en 3 meses para poder avanzar? En marzo tienes una nueva reunión contigo para revisar cuál ha sido tu avance y dices, sí voy bien, puedo acelerar un poquito más, o puedo bajarle un poquito el ritmo, o puedo sentarme a rediseñar. No, si sigo así, a diciembre no voy a conseguir esto. Entonces ya le bajo, ya no son 10,000, son 5,000. ¿Está bien? ¿Te sientes bien con eso? Sí. ¿O te sientes fracasado con eso? No, la verdad es que sí, yo debería tener 20,000. Ahí es cuando empiezan a hacer el tema de las metas y objetivos claros, porque son realistas a tu vida. Son realistas a lo que tú quieres. No son metas que dicen, es que para que el año sirva deberías ganar $100,000 al año. ¿Quién dice? ¿Cómo así? ¿Basado en qué? ¿Cuál es tu estilo de vida? Y ahí, por eso es que es un tema, más me gusta llamar el tema de las metas, un tema de rediseño de vida. Uh-huh. ¿Qué quisieras hacer para sentirte contento y feliz contigo mismo? Genial. Entonces lo que tú planteas es partir de la meta del propósito. Del fin. Del fin. Ajá. Irlo rompiendo como en bloques. Y cada bloque, o sea, no sé, por ahí de 3 meses, y cada bloque entonces lo rompo en tareas pequeñas. Ahí viene la estrategia, la táctica, el indicador y quién es el responsable. A ver, explícame. Eso me encanta porque esto lo trabajo mucho a nivel empresarial. Okay. y tienes que aterrizarlo a nivel personal también. Entonces haces un cuadrito de los 3 meses, ¿cierto? Lo puedes hacer cada 3 meses esto. De los 3 meses, entonces si yo digo, digamos por el tema de dinero porque es más fácil de medir. Entonces yo digo, oye, para tener los 10,000 al final del año, yo para estos 3 meses debería tener 2,000 ahorrados. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para tener 2,000 ahorrados? Generar más dinero porque si no, no puedo ahorrar. Ver mis gastos porque si no, no sé si puedo ahorrar o no. Perfecto. Esa es la estrategia. Ahora, ¿cuáles son las tácticas? Tengo que hacer un presupuesto, tengo que buscarme un negocio que me genere los $2,000 y así. Y después de eso voy al responsable. Vamos al negocio de los $2,000. ¿Quién es el responsable de eso? Es que el negocio lo voy a poner con mi esposo. Bueno, ¿le contaste a tu esposo que tienen que generar 2,000 más? Y ahí viene el tema. El rato que escribes quién es el responsable, sabes que tienes que negociar con esa persona, hablar, venderle la idea, porque si no, después llega fin de año, con razón, pues si no me ayuda en nada mi esposo.
Y hablo con tu esposo y de repente no tenía ni idea de lo que querías hacer. Y eso pasa muchas veces. A veces puede ser responsabilidad 80% tuyo, 20% del nutricionista. Si no lo hablas, si no lo negocias, entonces le echamos toda la culpa al resto. Y una partecita que es muy importante es saber cuál es ese indicador. ¿Cómo vas a saber que sí conseguiste? En caso de dinero, por eso ponía el ejemplo, es muy fácil tener los $2,000. Si no tengo los 2,000, quiere decir que no funcionó, algo hice mal. Si tengo 1,000, entonces ahí me siento a rediseñar de nuevo los siguientes 3 meses. Eso es lo bonito de esta metodología. Mencionaste la estrategia. Explícame a qué se refiere la estrategia en relación a tus metas. La estrategia es el cómo vas a hacer, cuál es el camino que vas a hacer para que eso se consiga. Y la táctica son los pasos a seguir. La estrategia es el cómo. El cómo lo vas a hacer. ¿Qué vas a hacer para que eso pueda llegar a ser el objetivo al final del día? Que puedas conseguir el objetivo. Y hay un montón de estrategias. Hay muchísimas maneras. Y tienen que adaptarse a las tuyas, de nuevo. No a lo que te diga la sociedad, sino es lo que tú crees que vale la pena hacer. Hablas de quien le echa la culpa a las circunstancias de por qué no lo logró. Sí. Y de asignar responsables. Siempre. De quién se encarga de llevar a cabo qué estrategia. Las tácticas. Para cumplir las metas. Sí. ¿Las tácticas es lo mismo que la estrategia? La estrategia es del cómo, las tácticas del qué tengo que hacer. Entonces la estrategia es del cómo gigante. Ajá. Y las tácticas es del paso a paso. Para alcanzar cada una de las metas. Exactamente. Entonces puede haber varias tácticas, 3, 5 tácticas, no más, está perfecto, y la estrategia puede ser una sola. La estrategia, por ejemplo, en el tema de dinero es arreglar mis finanzas, ¿cierto? Tener un presupuesto, ya, esa es la estrategia, punto, no más. Ahora, ¿la táctica qué es? Aprender a hacer el presupuesto, anotar mis ingresos, anotar mis gastos, ver si estoy avanzando o no estoy avanzando, recortar gastos, esos son tácticas, pasitos que tengo que ir haciendo. Es hermoso esto. Y en este tema, vuelvo al tema de la culpa y la responsabilidad, porque sí sucede que pues a veces uno le echa la culpa a las circunstancias. Entonces dice, sí, yo quiero ganar más plata, pero mi jefe no me da un ascenso. Yo quiero ganar más plata, pero la economía está en la lona. Yo quiero ganar más plata, pero es culpa de alguien más. Sí. O también en lo personal, ¿no es cierto? Como dices tú, quiero tener una mejor relación con mis hijos, pero los manes hacen lo que les da la gana, no sé. Sí. ¿Cómo entonces funciona este tema del perdón también? Y de asumir entonces que no eres una víctima de las circunstancias. Ahí tenemos tema para hablar 2 horas enteras, porque es un tema tú puedes escoger, y esto trabajo mucho a nivel de la empresa, la línea de la culpa o la línea de la responsabilidad. La línea de la culpa es siempre más fácil echar la culpa a otra persona y digo, miren, todos señalan una lámpara y entonces señalan hacia allá. Y entonces digo, ¿cuántos dedos salen desde ti? Sale un dedo y el resto de dedos hacia dónde están señalando, es hacia ti. Y entonces es entender que si tú cambias la culpa por responsabilidad, que esto viene de años y religiones y toda la cosa, se mantienen y crecen a través de mantener la culpa. Pero si tú cambias por responsabilidad, entonces a los hijos enséñales a decir, sí, fue mi culpa. No, fue tu responsabilidad y mi responsabilidad, entonces yo me hago cargo de eso y puedo tomar acciones de. Entonces, ¿cómo hacer esto? Es Latinoamérica, vivimos en culpa. Entonces, por eso me encanta mi trabajo, porque voy a diferentes partes de Latinoamérica, exactamente, para hacer comprender y entender a las personas que no es tu culpa, es tu responsabilidad. Cuando cambia solo la palabra responsabilidad es tener la habilidad de responder. ¿Hacia qué? Entonces, ¿qué quieres conseguir como ser responsable? Nos han vendido mucho la idea de ser responsable. ¿Con qué? ¿Con quién? Primero tengo que entender, la responsabilidad es conmigo mismo, que si yo me levanto y yo hago ejercicio, yo soy el responsable de eso. Si no me levanto, yo soy el responsable. No es que tengo la culpa y toda la cosa, porque la culpa tiene una carga emocional muy fuerte y es también vibración baja. La responsabilidad es vibración alta. Cuando empiezas a cambiar esto, entonces empiezas a conectar y empiezas a saber que llega hasta cierto punto tu responsabilidad. Por ejemplo, el tema de los hijos. Hoy día estaba haciendo una mentoría justo con una persona y me dice, pero yo cambio, pero el resto no cambia. Entonces, digo, perfecto, trabaja hasta donde tú puedes en tu responsabilidad. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar un momento en que la gente va a ver que tú estás cambiando, tus hijos, tu pareja, y te va a preguntar, ¿qué estás haciendo? Te veo más tranquila, más relajada, no te exaltas, ya no funciona lo que te hacía morir de las iras que yo te hacía, ya no funciona. Y entonces tú trabajaste en ti y ellos van a ir conectando con eso y poquito a poquito va cambiando todo el proceso. Es un proceso de responsabilidad con uno mismo. Y es un proceso lingüístico también. Todo el tiempo nos estamos hablando.
todo el tiempo. Y ahí viene el tema también, lo que hablábamos de limpiar la culpa, ¿cierto? De limpiar ese dolor y ese perdón con nosotros mismos. Porque yo digo, cuando tienes una presentación, por ejemplo, de ventas, y esto nos puede servir para que las personas puedan comprender, digo, tienes 3 presentaciones. La una es antes de la presentación, y ahí importa cuánto te preparas. La segunda es en la presentación, ahí no importa cuánto sabes, importa cuánto te acuerdas, ¿cierto? Y cuánto puedes expresar. Y tenemos la tercera presentación, que para mí es una de las más importantes, es qué te dices cuando sales de ahí. Si te fue bien, ¡ay, soy un canchero, soy una máquina! Bien, perfecto. ¿Qué pasa si te va mal? ¡Qué bruto! ¿Cómo dije esto de acá? Pero si he entrenado y he participado, y entonces, ¿por qué vuelvo a caer en esta? Y te das durísimo. Y esto no me van a dejar mentir las personas que están viendo y escuchando esto, que eso lo hacemos todo el tiempo. Tienes una discusión con tu pareja, te das duro. O atacas diciendo él es el culpable o ella es la culpable, o es es que yo no sé cómo hacer, es que ya no sé cómo llegar, es que ni sé cuánto, y va de nuevo la víctima en vez de ser responsable. Yo soy responsable del resultado de este momento, no funcionó, ¿qué voy a hacer para la siguiente para que funcione? Y ahí es cuando empieza a cambiar todo este proceso. Hay una línea muy delgada entre lo que dices de intenté y no funcionó. ¿En qué momento dejas de intentar? Porque a veces te demoras y tienes que seguir intentando. ¿Cuál es el camino para darte cuenta que ese no es el camino y cambiar de estrategia? Tal vez suene a locura esta respuesta, pero es la mejor que he encontrado después de años, porque hay personas que me ayudan mucho, emprendedores, y me dicen, pero Javi, ¿hasta cuándo ya dices ya basta? ¿Sí? Oye, si sigues perdiendo, no es buena opción seguirle intentando, ¿no? ¿Hasta dónde va a ser? Y es importante, pon tus límites. En el diseño de vida vale la pena poner los límites. Yo puedo poner en tiempo, por ejemplo, 3 años intento, si no funciona, cambio. Ya está, duela lo que duela, ¿cierto? Y también eso es en las parejas. Y la gente, no, ¿cómo crees? Si tienes que intentar hasta el final. A ver, espérate, 15 años de una mala relación no es bueno, ¿cierto? Ahí está la culpa, la falta de perdón. Si perdonas, limpias la culpa y eres responsable, tal vez en 6 meses puedas solucionar el tema y sigues con una relación buena, o terminas la relación, que también viene de historias y de creencias. Por eso viene con el tema de programación neurolingüística. Hay que trabajar en lo que está en el inconsciente, que son las creencias, para estar mucho más tranquilos. Entonces, ¿hasta dónde intentar? Un emprendimiento, o un tema de pareja, o lo que sea. Escúchate a ti. Silencio. Cállate, ve adentro de ti y pregúntate. Tú tienes la respuesta interna. Por eso digo, puede sonar medio loco esto, pero es la mejor respuesta que hay. La gente no, como vivimos una vida tan loca, no sabemos cómo escucharnos, no sabemos escuchar esa intuición. Y entonces al final del día tú sabes la respuesta. Y es chistoso, porque cuando vienen las personas leo mucho lenguaje corporal y ya sabe la respuesta. Tal vez quiere alguien que te diga estás en el camino correcto y sí, dale, sepárate. Tú ya tomaste la decisión. Entonces yo cuando viene y me dicen, es que Javi, no sé qué hacer. ¿En serio no sabes qué hacer? ¿O solo estás buscando un pretexto para decir, el Javi me dijo que sí, ese es el mejor camino? Y no eres responsable de lo que quieres. Si eres responsable con lo que quieres, es qué te estás diciendo ahí adentro. ¿Cuál es esa comunicación que estás teniendo adentro? Y la persona empieza a llorar. Y me dice, pero tú sabes cuál es la respuesta. Me dice, sí, Javi, lo que pasa es que no quiero separarme por mis hijos. Esa es otra cosa. Tú tomaste la decisión ya de separarte, pero no encuentras todavía el camino. A eso sí podemos trabajarlo, pero la respuesta la tienes tú. ¿Cómo le enseñas a tus, qué son, clientes? ¿Pacientes? ¿No son pacientes? No, pacientes no. Me gusta más el tema de mentoría. Después se convierten en amigos, la verdad. Okay. Sí. A las personas con las que hablas. Exactamente. ¿Cómo les enseñas a encontrar estos momentos de silencio? Porque no es fácil. No es fácil. Y es si una es que práctica. pasa, sí, pasa sobre todo en locura. Por eso es que tenemos esos momentos de encuentros en los cuales conversamos y nos demoramos 1 hora, hora y media tal vez en conversar, y lo que voy haciendo es empiezo a conversar de todo y voy entrando, depende, eso ya es más parte de la experiencia, de ir haciendo preguntas poderosas. Entonces estamos conversando y de repente, y bueno, ¿y cómo te sientes con el tema de tu hijo? ¿Qué cosa? Y es lo que me dijiste hace 3 semanas o hace 1 año, es ¿cómo te sientes con la respuesta que tuviste ahora de él?
y ¡buh! Empieza la... ¿cierto? Entonces, creo que esa es una habilidad, una sensibilidad que se ha ido desarrollando en el tiempo, que sé por dónde ir y qué preguntas hacer. Hay preguntas que chocan mucho. Cuando hago procesos de mentoría de 2 días, esto lo hago en mi casa de campo, nos metemos 2 días a trabajar ahí y me acuerdo la última que tuve, me dice la chica, por favor, Javi, le dije, vamos a ir despacio, suave, descubriendo cosas. Y me dijo, no, Javi, yo vine a que me des con todo esto, quiero solucionar todo ahorita, ya, este rato. Y yo, ¡ay, cosita! Así como, no tienes idea en dónde vamos a estar, sí. Claro. Y de repente empezamos a trabajar, 10 minutos después estuvo llorando y pasamos todo el día en sanar, en limpiar, y recién el siguiente día trabajamos ya con estrategias y hacia donde quiere el tema de diseño de vida. Porque acumulamos muchas cosas. Muchas cosas, sí, de problemas, situaciones que no sabemos cómo solucionar y hay que ir encontrando y deshilando todo ese problema. Y en el tiempo en el que no están contigo, por ahí cuando uno está, no sé, entre cita y cita o entre la vida, sí, ¿cómo entonces les recomiendas empezar esta práctica de ir encontrando el tiempo y el silencio para también escucharte a ti en el día a día? Porque sí, pues no puede ser solo una vez y con un coach, sino también desarrollar la práctica de escucharte a ti mismo. De hecho, eso es una de las cosas que discuto mucho con, no voy a poner el nombre de la metodología, pero es que van a 20, 30 sesiones en 2, 3 años. Discuto mucho con eso porque no me necesitas a mí para vivir. La única cosa que necesitas es... cambiar las conexiones neuronales. ¿Cómo se hace eso? A través de 3, 4, 5 sesiones, dependiendo qué quieras trabajar. Entonces ya se cambia la conexión neuronal y ya no vas a pensar de la misma manera. Entonces va a ver la situación y ya no te va a fastidiar, ¿cierto? Ya ves a tu pareja, ya no te saca de quicios. ¿Qué pasó? Cambiaste a nivel inconsciente y esa es una de las grandes ventajas. Y la otra cosa, para hacer las digamos, tareas del día a día, para irte conectando, una de las cosas que más hago con la gente es, les digo, camina 20 minutos y esos 20 minutos agradece. No es un tema de ponerte a pensar 20,000 cosas. No. Solo es agradecer. Agradece que tienes el asfalto que estás pisando. Imagínate caminar en lodo, ¿cierto? Las cosas más locas, que tu cabeza sea creativa y entonces empiezas a entrar en una vibración de agradecimiento que empieza a cambiar todo. Empiezas a ver la vida de manera diferente y ahí es donde empieza todo el proceso de cambio. Cuando entro normalmente a trabajar con las personas, cuando no saben o cuando arrastran un problema ya mucho tiempo. Por ejemplo, una persona falleció su mamá, ¿cierto? Y falleció en su casa porque le cuidaba en la casa. Y ella se estaba culpando de por qué no le escuchó. Ya la mamá tenía que morir. Punto, se acabó. Y es entender la muerte desde otro punto de vista. Todos vamos a morir. Pero es entender la muerte desde otro punto de vista. Y entonces pasaron 6 meses y le pregunté, ¿quieres ya no tener esto? Y me dice, sí, ya no más. Perfecto, esa decisión tienes que trabajar. Y después de eso empezamos a cambiar en su mente la sensación que tenía respecto a eso y hay una herramienta poderosísima que es su modalidades dentro de PNL que te ayuda a cambiar la percepción de lo que viviste y ya la sensación cambia totalmente. Entonces puedes acordarte de la situación, pero ya no te afecta. Okay. Es como, sí, murió. Y puede hablar tranquilamente. Imagínate que esto cargan a las personas 7, 8 años. Tiene una persona en México que vino una cara, tenía un dolor adentro y le hice pasar, justamente estaba dando un taller de hipnosis y entonces les estaba enseñando cómo hacer autohipnosis y ese momento la persona digo, bueno, cuéntame, ¿qué te está molestando? Me dice, no, nada, estoy perfecto. Y hago la típica que hacen las mamás, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces empieza, y ahí me dijo, no, es que falleció mi papá. Y yo, bueno, ¿hace cuánto? 8 años, no, o sea, en serio, 8 años ya con esa vaina, y hablaba de eso y lloraba contando del papá. Hicimos trance, sacamos la sensación, utilizamos sus modalidades, y después de eso le digo, bueno, cuéntame de tu papá. Es que mi papá era un tipazo, era médico, y ya su voz cambia, la sensación cambia, puede hablar sin llorar y está perfecto. Al día siguiente, la persona vino arreglada, cambiada, que todos los compañeros digo, ¿qué pasó? Yo pensé que era otra persona. Uh-huh. De hecho, digo, ¿quién la compañera nueva? Y todos se reían y todo, y fue impresionante. ¿Qué pasó? Que ese día que vino toda guapa, tuvo problemas con su pareja porque la maltrató diciendo dónde se está yendo y todo. O sea, se disparan tantas cosas. Entonces, mira, solucionó el tema de los padres, ahora tiene que solucionar el tema de su pareja como tal, de su relación. Entonces, vamos como sacando una cosita, se arregla otra cosita, se arregla otra cosita y así vamos avanzando. Por eso es que normalmente en tema de rediseño de vida vemos varios temas. Por lo menos salud, dinero y amor, por lo menos. Lo que me explicaba hace un rato es más o menos como un cambio de chip. Siempre, es un tema de reprogramación. Por eso me gusta llamarle reprogramación. Uh-huh. Después tienes un programa ya instalado ahí, puedes entrar, cambiarlo las veces que necesites para que entre un input. Por ejemplo, viene tu pareja mal genio, pero tú ya cambiaste el chip, ya cambiaste la programación y es como, o sea,
cosito, no sabe cómo trabajarlo, pero ya no te mueres de las iras. ¿Esto es a lo que se refiere la neuroplasticidad? Exactamente, la neuroplasticidad es la ventaja que tiene el cerebro de acomodarse a todas estas cosas. Entonces puedes cambiarlo las veces que sea, teniendo la edad que quieras. O sea, no importa si tienes 18 años o tienes 60 años, y esa neuroplasticidad sigue funcionando. Obviamente se va deteriorando con el tiempo, pero si haces ejercicios y comes bien, por eso es que es un tema de diseño de vida. Tienes que cuidarte para estar bien. Y así puedes cambiar lo que quiero. He tenido personas de 80 años trabajando y cambios impresionantes. Y entonces hay diferentes métodos de muchos. Trabajar esta neuroplasticidad, ¿no es cierto? Que es la capacidad del cerebro de hacer nuevas conexiones y aprender cosas nuevas y aprender nuevas formas de vivir, de pensar y demás. Siempre. Una de estas es la terapia, como dices tú, de hipnosis. Sí, hipnosis es una buena herramienta. También hay todo lo que son las sustancias psicotrópicas. Así es. ¿Cuál es tu criterio al respecto del uso de esas sustancias? No sé si puedo contar la experiencia. Sí, claro, estamos aquí. Es que mira, yo siempre busqué, como hago mucho hipnosis y hago hipnosis a profundidad y hago conmigo mismo, que eso enseño a la gente que haga autohipnosis, que no necesitas a otra persona para hacer hipnosis, lo puedes hacer sin problema. Yo he hecho muchos procesos de estos y entonces llego a niveles loquísimos para ver cosas, entender cosas del mundo y entonces dije, voy a probar alguna cosa así para ver si es que funciona o no funciona y esto. Y entonces tenía como esa curiosidad y era como iba buscando oportunidades y nunca se dio y dije, bueno, tal vez no es. Y algún día estábamos con mi hermano y estaban haciendo unas galletas con, ¿cómo se llama? Con CBDs o con marihuana o cosas de ese tipo. Y entonces, esto no pasa nada. ¿Y cómo? Oye, la peor experiencia de mi vida. Perdí el control en el sentido que me quedé como ido y después ya dije, ya entiendo qué es esto. Traté de hacer hipnosis en ese momento para ir más a profundidad. Dije, bueno, ya que estoy en esto voy a probar. Hay que aprovechar. No, la verdad es que dije, en mi vida vuelvo a hacer esto y no digo el tema que pueda funcionar. ¿Por qué? Porque lo que hace todas estas cosas es trabajar a nivel químico en tu cerebro para romper, voy a decir, abrir. Hay una cosa que se llama la mente crítica, que es la que te cuida de hacer cosas y de no hacer cosas y que también si está mal programada metes un montón de basura en el inconsciente y entonces lo que hace esto es como desinhibir eso, entra el contenido y ya está, por eso pierdes no sé si es que es el tema de la movilidad, estás en un estado de relajación muy profundo y depende los químicos que pongas en tu cuerpo, puedes alucinar cosas o ver cosas. Todos tenemos la posibilidad de alucinar cosas, todos podemos ver cosas y si es que vamos a nivel inconsciente puedes ver maravillas, cómo quieres que sea tu vida. Yo utilizo la hipnosis para eso. Este fin de semana estuve haciendo una mentoría y tenía una persona que justamente tenía miedo a algo, no sabía que era algo, le limitaba. Entramos a profundidad ahí y descubrió que era cuando nació su hermana. Digo, ¿qué pasó con tus papás? ¿Te dijeron algo? No. ¿Y te cambiaron el cariño? No. Y era solo a nivel inconsciente y ya vino una persona que me va a reemplazar. Mira cómo es el cerebro, es loquísima. Entonces, cuando entramos allá, limpiamos eso, perdonamos eso, es como, ¡pum!, cambió. Y de repente tu vida económica empieza a cambiar porque sanaste eso. Y no sabes ni por qué. Porque tenías comparación, porque hacías cosas para que tu hermana se sienta mejor, o tú te sientas mejor respecto a tu hermana. O sea, es una locura. Es lo bonito del ser humano es que somos tan complejos, pero a la vez tan simples de entendernos, ¿no? Entonces puede funcionar muy bien. No estoy en contra creo que pueden funcionar bien manejadas. Creo que puede funcionar muy bien. He visto cosas loquísimas que hacen. Creo que ya mi camino no va a ser por ahí. Ya decidí que no. Y sí, definitivamente no voy a probar nada de estas cosas. Voy a ir más a profundidad en mis métodos. Está bien. Y solo te preguntaba tu criterio más que nada por punto de información. Hablas del miedo. Y va también de la mano con la frustración, ¿no es cierto? ¿Cómo logras quitarle ese cascarón de protección que es el miedo y por dónde lo abordas? Es decir, ¿cuál es el lenguaje que se utiliza? Hablamos ya del lenguaje que utilizamos para quitarnos, por ejemplo, el tema de la culpa y reemplazarlo por responsabilidad. ¿Cómo se trabaja el miedo? También es tema tremendo de trabajarlo y estás diciendo varias cosas tremendas. ¿Cuál es el lenguaje para utilizar ahí? Primero, si tú vas donde una persona, a ver, dime miedo que tienes. Espérate, o sea, ¿de qué me estás hablando? Pero si entras en un proceso de relajación, de conversación, de rapport, que se llama dentro de programación neurolingüística, de sintonía y empatía, las personas van encontrando como el camino. Y después yo creo que es el expertise también de la persona que va a hacer, es que va determinando. Al final del día tenemos miedos tan arraigados los seres humanos y que se resumen en no ser suficiente. Es uno de los más poderosos que existe y que más lastima a la gente. A no poder.
¿cierto? Alguna cosa, a entender que por mí no se dan las cosas, entonces ahí viene de nuevo la culpa y las cosas, entonces hay tantos miedos y les digo a la gente cuando enseño esto, vayan a Google y vean todas las estereotipos que tienen del miedo, entonces agorafobia, aracnofobia y todos los miedos que están conectados, tienes como 200 o 300 miedos, y es en vez de eso decir es de dónde nace eso, qué fue lo que hizo que se dispare ese miedo, y entonces voy entrando a través de, mucho utilizo hipnosis conversacional, no necesito que cierres los ojos, solo necesito empezar a conversar, cambio el tono de voz, la frecuencia, porque esto es justamente la cadencia de la voz, va entrando con las ondas cerebrales. Podemos hablar de eso en un momento, sí, pero es... un podcast completico del uso de la voz. Buenísimo, vayan a ver eso, está buenísimo. Y entonces es como vas entrando y entras a un momento en que la persona se siente tranquila, confiada de empezar a contarte. Y entonces encuentras qué fue lo que disparó. Siempre va a haber un disparador. Algo disparó. Fue un momento, fue una imagen, fue un sonido. Si entras en el cerebro de la persona y empiezas a ver qué es lo que pasó en ese momento. No, es que escuché la voz de mi padre que me gritó. ¿Y cómo te hizo sentir eso? No, me generó un miedo, de hecho, y empieza a llorar la persona. Porque hay una cosa que entender, el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Si tú empiezas a acordarte de cosas, el cerebro genera los químicos para recordarte de la misma manera. Y la persona puede llorar, puede entrar en shock. Por eso es que tiene que ser alguien que sepa esto para poder guiarle a la persona. Y entonces lo que hago es que vivan ese momento, que ya no van a volver a vivirlo porque vamos a distorsionarlo, cambiarlo, y solo viven un momento, lloran, limpian, perdonan y después lo distorsionamos. ¿Cómo distorsionamos? A través de estas submodalidades. Y es tan fácil como esto. Imagínate que tienes a tu papá gritándote. Entonces le pregunto, ¿en qué oído escuchas? Es aquí. ¿Qué tal está la voz? Está muy grave. Y entonces, y el volumen está altísimo. Y yo, perfecto. Y esto hace el inconsciente, es maravilloso esto. Entonces le digo, imagínate que ese sonido se va al otro oído. ¡Ya! Y ¡pum! Se va al otro oído. Y a veces el cambio en la persona es como, si está con los ojos cerrados, hace esto, porque ya cambió y cambia la sensación. ¿Cómo está el volumen? No, ya bajó. ¿Y cómo está el tono de voz? No, sigue grave. Entonces, hazlo como, lo que sea, y que se vaya alargando. De repente escuchan eso, cambió ya, eso es cambiar los caminos neuronales. Parece chiste, pero es poderosísimo. Cambió los caminos neuronales y después puedes salir de trance de la persona. Le pregunto, cuéntame cómo fue la experiencia con tu papá. Ah, me dijo eso. Ya no afecta. Y es así de poderoso y eso dura toda la vida porque estás haciendo el cambio neuronal. Es impresionante. Y en esto también pues nos hablas de los disparadores, que Sí. es un poco esa palabra en inglés que es trigger, ¿no? Así es. ¿Cómo? Creo que ese es un concepto muy útil al momento de identificar los miedos y atar eso a memorias Sí. Que por ahí no tienen nada que ver. Entonces, explícanos un poquito cómo funciona este tema de los disparadores y cómo podemos empezar a identificarlos. Hay que comprender que tenemos disparadores externos e internos. Ok. Entonces, de externos es la gente. Que es como el gatillo, ¿no es cierto? Sí, de son la los gatillos, pistola. así se les llama, Sí, tal cual, gatillos ok. mentales. Ya. Y entonces esos gatillos mentales pueden ser externos, que también puede ser una persona que te viró los ojos, solo hizo esto y Y uno se te raya. dispara, exactamente, ¿no? Entonces tus hijos hacen... Y a mí no me haces porque viene creencias y viene un montón de cosas, ¿cierto? Alguna vez mi hija me hizo esto así como, yo, mi amor, ¿quieres ir al cine? Sí, vamos. Y le hice lo mismo, se acabó, nunca más volví a hacer, ¿cierto? Y es tal vez cómo lo estás trabajando. Entonces esos disparadores externos, cuando los determinas, puedes cambiar tu comportamiento. Y los más complicados de cambiar, digo complicados porque tienes que descubrirlos. Claro. ¿Dónde están? Que son los internos, que pueden ser sensaciones, pueden ser visualizaciones, pueden ser imágenes. Por ejemplo, ahora le decía justo con mi hija que venía en el auto, digo, oye, mi amor, si te has dado cuenta, las canciones son muy poderosas, que esos llaman anclajes o disparadores, que escuchas una canción con una persona que tuviste una emoción mala, terminaste mal o alguna cosa así, y te vuelve a traer la emoción. Por Entonces, supuesto. cuando descubres esos disparadores, puedes trabajar en ellos. Estábamos en un curso y una persona decía, es que Javi, yo me acabo de dar cuenta que tengo un disparador con la canción Chiquitita. ¿Qué pasa? ¿No? Es que cantan eso y yo me siento mal. Y para molestar estábamos ahí todo el curso, a ver, Chiquitita. Y esta chica empezó a desesperarse y dijo, no, y se salió del salón. Y entonces, claro, volvimos a trabajar con ella, cambiamos y distorsionamos y le dije, mira, antes de cambiar esto, te voy a dejar esto ahora porque tenemos el día siguiente curso. Digo, ve a preguntar a tu mamá. Y dijo la mamá que habían hecho, ¿cómo se llama? Sonidoterapia, musicoterapia, que estaban comenzando los médicos con esto, estoy hablando hace años, y entonces que estaban comenzando, entonces en el dolor de parto ponían la música y estaba chiquitita y le subieron el volumen. Ay, y dice, chistoso. imagínate cómo queda esto ya grabado en el inconsciente. Es impresionante, se dice desde 15 días de gestación ya quedan grabadas las cosas. Entonces, como mamás y como papás tenemos una responsabilidad tremenda de lo que está escuchando. Les digo, por favor, no escuchen noticias.
por favor, porque estás programando todo el tiempo ahí, el dolor, el sufrimiento. ¿Qué pasa con los lugares de Latinoamérica? Acabo de regresar de una vuelta por Sudamérica en moto, 17,000 kilómetros. No nos pasó absolutamente nunca nada, porque también estás programado para eso. Si empiezas a llamar el dolor, el sufrimiento, los asaltos, los robos, tu cerebro se programa para ver eso. Y esto es otro tema también para conversar, pero es impresionante cómo, si es que estamos hablando desde el dolor, por eso la gente vive en dolor mucho tiempo y es difícil salir. Si empiezas a cambiar, esto se llama el sistema reticular interno, empiezas a cambiar el filtro, como el cerebro está viendo las cosas, empiezas a ver las cosas buenas, empiezas a ver el amor en la gente, empiezas a ver que todo puede estar bien y todo empieza a ir bien, como por arte de magia, pero eres tú que estás reprogramando tu mente y estás cambiando esos gatillos mentales. Genial. Hablábamos hace un rato al respecto de los propósitos y las metas que tenemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es importante tener pues cosas muy claras, tú dices por escrito incluso Sí, al respecto sí. de qué es lo que quiero lograr con mi Sí. vida, el por qué, que es el propósito, el cómo, que es la estrategia, ¿no es cierto? Exactamente, Y las sí. cosas específicas que voy a hacer, que son las El tácticas. Sí, exactamente, muy bien. Ok. Y de repente, no sé, pasa algo hiper inesperado, muy grande y pues bueno, todos vivimos la pandemia, que fue una cosa muy extrema, pero en general uno planifica y la vida te lleva por Sí. otro lado. ¿Cómo lidiar con lo inesperado y cómo quizá estar preparado o adaptarte rápido? Eso te iba a decir, estar preparado. ¿Y qué es estar preparado? Es trabajar en ti. Que seas feliz, chicos. Este es un trabajo tremendo. Vinimos al mundo a ser felices, no es otra cosa. La gente dice, no, venimos a trabajar. No. Es tu trabajo es ser feliz. Y el momento que eres feliz, empiezas a trabajar con ganas, porque tu propósito se empieza a develar. Ya sabes a qué viniste y empiezas a encontrar cuál es el camino. El dinero llega solo, y esto es una de las cosas que enseño cuando hablo del tema de finanzas. El dinero llega solo cuando haces lo que te apasiona y le haces con ganas, le haces con gusto, pero realmente entregas el máximo potencial y empieza a funcionar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer en esos momentos en los cuales vienen problemas? Es trabajar en tu resiliencia, que es súper importante. Normalmente esto viene con la edad también, pues ya hago 50 años, dices, ya, ¿para qué me hago líos? Igual todo se soluciona al final del día. Pero esto sería bueno enseñar a los chicos. Entonces yo les he enseñado a mis hijos, tengo de 19 y 22 años, y les he enseñado a ellos es qué pasa con problemas, qué pasa cuando viene esta situación, y les vas como ayudando para que manejen emociones, para que sepan cómo decir las cosas, no guardarse, sino soltarlo, y a través de esto vas a ir entendiendo cómo tu fortaleza se va creciendo, y vas diciendo es como, sí, hay problemas, ya no es un problema, es una situación. La situación es lo que está pasando. Situación en pandemia, todos fregados, todos complicados. Yo regresé a ver, ¿cuánto necesito para vivir el año? $25,000. Sí, tengo 25,000, sí. Entonces me doy otro año sabático. Me dedico a ayudar a la gente. Y me dediqué el año entero a ayudar a la gente. Esa teoría, y quiero volver, porque hemos hablado un montón del dinero llega solo. Sí. Pero no llega solo, o sí llega solo. Tienes que hacer cosas. ¿Cuál es la idea? Llega solo el momento que ya haces cosas antes. Y entonces, ¿qué significa esto? Entonces no llega Tienes solo. hay un trabajo, sí. Y muy buena, porque si no la gente dice, oye, Javi dijo que llega, pero no me llega nada. Claro, sí, está perfecto, está? me encanta. Tienes que hacer un trabajo antes. Y el trabajo antes, de nuevo, también viene el tema con el perdón. Perdonarte por los fracasos que has tenido, perdonarte por lo que has escuchado y te lo has creído. Y ahí empiezas a trabajar mucho en las creencias. Entonces empiezas a ver qué decía papá, qué decía mamá, cómo manejaba el dinero papá, cómo manejaba el dinero mamá. Incluso voy hasta los abuelos. ¿Cómo manejaban el dinero? ¿Eran botaratas? ¿Ahorraban? ¿Qué pasó? Y normalmente nosotros tendemos a hacer lo mismo, repetir patrones. O hacemos lo que hacía papá o mamá, o hacemos todo lo contrario por rebeldía. Entonces es bueno encontrar qué está pasando ahí y sobre todo qué creencias tiene respecto al dinero. Yo les digo, hagan la analogía, si el dinero es un amigo y tú le dices es sucio, es cochino, no te quedas cuando te llamo, te vas cuando te necesito, no me sirves, entonces ¿qué va a pasar con ese amigo? Simplemente no va a estar ahí. Uh-huh. Pero si tú le dices con amor, te respeto, te cuido, te valoro, vale la pena, me encanta tener dinero, me encanta contar dinero, empiezas a cambiar esos paradigmas. Y esto viene desde chiquito. Imagínate, mi hija criada toda la vida conmigo y al final del día tenía un fajo $10,000 y le digo, cuenta, mi amor. Y entonces de repente vio el dinero y se asustó y es como, ¿y esto? Y yo, a ver, suelta el dinero. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo te sientes respecto a esto? No, es que no es mío. Entonces hay que trabajar algo ahí. Trabajé con ella y después de eso cuenta el dinero pensando que esto es cuando tú tienes tu galpón de arte y empiezas a ayudar a la gente. Y empezó a contar, ¿no? Y se le veía totalmente. Esas son las creencias que tienes de. En cambio, le di a mi hijo, cuenta el dinero.
Con todo, empiezas a analizar qué está pasando respecto al tema del dinero. ¿Hay patrones de género ahí también? No me gustaría decir eso. Creo que sí, por la crianza que hemos tenido. Estamos en un mundo machista en muchas cosas. Creo que sí, a las mujeres les han vendido la idea del tema de no manejan bien el dinero y son expertas en manejar el dinero. Conozco a mucha gente, de hecho personas millonarias con el tema del dinero, mujeres, que creo que se ha malinterpretado toda esa cosa y sobre todo, ¿por qué? Porque el dinero han utilizado para control. Y entonces tengo control, entonces te doy el dinero para lo que necesites, yo manejo el dinero como proveedor y es todo lo contrario. Entonces, si es que ya los dos manejan buenas creencias de dinero, no hay, por eso digo, no me gusta poner el tema de género, porque los dos manejan perfecto o los dos manejan pésimo, ¿cierto? Entonces es importante como saber eso y se puede trabajar en los dos frentes sin ningún problema. Pero sí hay un tema de la crianza ahí que que se repite. Sí. De hecho, de hecho en Latinoamérica es así, no solo Ecuador, sino es Latinoamérica que nos han metido eso y al final del día también creo que se ha ido de las manos ahora, porque es como las mujeres si facturamos y no hacemos caso, entonces ahí es como podemos hablar mucho de qué hace eso en la programación de la persona y entonces empieza a disparar mucho la energía masculina en vez de utilizar la energía femenina para crear. Y es impresionante. Si tú te conectas, mujeres se conectan con la energía femenina, van a crear muchísimas cosas más y no necesitan pasarse al tema masculino de proveedor. Entonces hay un montón de cosas para trabajar ahí y es todo a nivel inconsciente. Lo que digo es, somos seres humanos hermosos, bellos, creados a semejanza y digo, somos partículas de Dios que tenemos el poder de crear y eso no nos la creemos, por eso hay que trabajar mucho en creencias y por eso ahí cuando digo es cuando tú te la crees, el dinero llega solo. Porque no necesitas empezar a buscar trabajo y buscar cosas así. Necesitas primero vibrar bien. Vibras bien y empieza a salir el trabajo. Y empiezas a ver las cosas. Yo siempre le digo a la gente, mira las mejores épocas que te ha ido bien en dinero, ¿cierto? Una de esas escoge. Y dime si estabas bien con tu pareja, estabas bien con tus hijos, estaba bien en la vida, todas las cosas iban bien. ¡Ay, sí, Javi, me iba espectacular! Me fui de año sabático, me fui de vacaciones, compré el auto, todo iba perfecto. Y yo, ¿a qué momento empezó a dañarse eso? Cuando empezaste a perder equilibrio en tu vida. Y esto puedo hablar con un montón de gente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que te vaya muy bien en dinero, pero perdiste el equilibrio. Entonces te das cuenta a dónde enfocaste la energía. Solo al dinero, solo al trabajo, solo a eso. Llegas a conseguir dinero y no eres feliz. Entonces, ¿para qué? Y todos estos conceptos, entonces, cuando trabajas en un tema empresarial, ¿por dónde los empiezas a abordar? Mucho trabajo, depende de la empresa, depende si es que es una jerarquía, si es una multinacional, porque si es una empresa familiar tengo que trabajar primero con las personas, los dueños de la empresa, porque hay que trabajar mucho cuáles son sus creencias, sus paradigmas, sus problemas, sus situaciones que están viviendo, porque eso decanta en la organización, quieras o no quieras, a nivel consciente o inconsciente, por más formatos, estructura y toda la cosa, eso se pasa. Entonces es importante entender como cuál es la cultura que estás pasando hacia allá y empezar a conectar desde ahí. Si son multinacionales vas más a procesos y ahí damos cursos de liderazgo, de ventas, de servicio para aumentar la habilidad. Ahí es importante entender en las organizaciones que son dos cosas súper importantes y con esto marca toda la diferencia, es la aptitud y la actitud. Entonces, si las personas tienen la aptitud para hacer el trabajo y no tienen la actitud, es un desastre la empresa. Si tienen la actitud y no tienen la aptitud, son los burros motivados porque van con todo así, pero no sé cómo hacerlo. Entonces tienes que desarrollar la aptitud. Ahí viene el tema de formación un poco más académica, más de cómo hacer, de los procesos, pero si es la actitud es empezar a entender por qué está la actitud así, si están conversando, mantienen conversaciones, cómo está el manejo de las reuniones, todo eso tiene que ver. ¿Por qué? Porque les estás pasando todo eso a la organización sin querer. Porque muchas veces sin querer, claro. ¿Cierto? Amas la organización, empezaste con 3 personas, todo iba muy, muy bien, y ahora tienes 200 personas. Sigue lo mismo. Sigues pasando toda tu ímpetu, tu gana, tu garra, pero el problema es que conforme va pasando el tiempo, esa garra también se va acabando. Y tú dices que no hay nadie como yo, tengo que hacer todo yo. Algo pasó dentro del proceso que no hiciste un buen cascadeo hacia la organización. Entonces depende mucho de la organización. Yo cuando trabajo y hago seminarios y cursos de esto, nunca les doy un empaquetado, no tengo un empaquetado de liderazgo. Entonces primero me siento, a ver, cuéntame, ¿qué quieres conseguir? Siempre voy a pensar y como mentor o lo que sea, siempre tienes un plan A, un punto A y un punto B. ¿Cómo quieres llegar a eso? Eso es lo que te ayudo, ¿cierto? Y te ayudo tal vez a aclarar cuál es el punto B. Porque puede ser, yo quiero llegar acá a tener $1 millón. Entonces te voy a preguntar, ¿para qué el $1 millón? ¿Cómo así? ¿En qué quieres tener el $1 millón? No, es que quiero $1 millón líquido. ¿Para qué? No sé, para tener. ¿Sí? Sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es la idea? Tal vez con 100,000 estás feliz.
y estás viviendo espectacularmente. Entonces es súper importante no comprarnos las ideas de ahí afuera. He trabajado con muchos empresarios muy exitosos y lo que necesitan saber es manejar sus emociones, cómo pedir perdón, cómo trabajar con su pareja, cómo escuchar a su pareja, cómo guiar a sus hijos. De repente pasamos del trabajo y dale. Empecé a trabajar en una aseguradora, recuerdo clarito, y me dicen, entré y me dicen, Javi, es que necesito un curso de alguna cosa para un tema de cobranzas o una cosa así. Y entonces digo, claro, y entonces empecé a conversar y le digo, oye, yo más trabajo a mandos medios altos. Y me dice, no, tengo cubierto. Y nos pasamos una hora hablando de todo y de repente me dice, Javi, ¿qué me propones para los mandos altos? ¿Qué capacitación? Y yo digo, no te puedo ayudar en eso. Y me dice, ¿pero por qué me dices que sí haces? Yo, ¿por qué no puedes darles más capacitación a los gerentes? Tienen maestría de maestría. Solo dime cuántas maestrías han estado en el IDE, en el ni sé cuánto, en todos los que quieras. Me dice, sí, claro, ya tienen. Entonces no es cuestión de eso, es cuestión de que regrese a ver al ser humano. Y entonces nos fuimos un fin de semana a que se regresen a ver los líderes. Y fue una cosa hermosa. Porque ahí, después de verse, de perdonarse, de limpiarse, al día siguiente ya hablamos de estrategia. Y ahí sí hablamos de cómo conseguir el resultado al final del día que estás buscando, que al final las empresas son ventas. Y tienes que aterrizar a ventas y tienes que aterrizar a números. Pero el ser humano tiene que estar bien. Si no, eso se acaba algún momento. Genial. Yo quisiera que nos hables del cómo diseñar un calendario de vida. ¿Qué es? ¿Cómo manejas el concepto? ¿Y cómo se hace? Regresamos a lo mismo de decir primero qué quiero, ¿no es cierto? Recordemos el tema de perdonarse, hacer un ritual, hagan un ritual, escriban una carta, es una herramienta que utilizo muchísimo y funciona, pero de maravilla. Escribe una carta a tu yo anterior, ¿no es cierto? Y pidiendo disculpas de todas las cosas, de lo que te arrepientas. Esa carta es solo para ti. A tu yo del pasado. ¿De guagua o a tu yo cualquiera? Al que nazca. Escojas del que Entonces, puedas. Este momento me encantó porque ya tienes una carta para escribir, que es ese es el inconsciente, ¿cierto? Entonces hay cosas que trabajar ahí, entonces perfecto. Le escribes al de guagua de 5 o 6 años, al que tú te acuerdes, y le escribes esas cosas de perdón, y no vas a leer esa carta. Simplemente escribes, terminas de escribir y después la quemas. Eso se llama transmutación de energía. Y entonces la quemas y ya, a nivel inconsciente se va haciendo cambios y no te das ni cuenta. Y empieza a cambiar las cosas, por eso es una maravilla esto. Entonces hago estos procesos, hay personas que no pueden sentarse a escribir porque tienen mucho dolor y entonces les acompaño en ese proceso. De hecho he estado con ellos escribiendo la carta ahí. ¿Se escribe a mano? A mano, siempre a mano, no computadora, esto es a mano. Esto es pasar del inconsciente a la parte consciente y estás atravesando, por eso es la PNL, porque utiliza los 3 canales, visual, auditivo, kinestésico. El rato que aterrizas a la realidad, todo lo que está etéreo, lo aterrizas a la realidad y lo quemas. Ahí estás transmutando la energía. Entonces funciona muy bien. Una vez después de perdonarte, es soñar qué es lo que quieres, de nuevo, eso es súper importante, qué es lo que quieres, si vale la pena, si es para ti, si te gusta y toda la cosa. Y hay una partecita que es importante en el tema de las metas, que sea ecológico se llama. ¿Qué significa que sea ecológico? Que no te hagas daño a ti ni a tu entorno. Porque puedo querer $1 millón, sí, pero ¿cómo voy a hacer de aquí a diciembre? Estafas, robos o lo que sea, entonces puedo hacer. Eso ya no es ecológico. Va a hacer daño a ti y va a hacer daño a alguien más, ¿cierto? Entonces hay muchos casos que digo, tengo $100,000, quiero $100,000, sea como sea, pido a Dios, Buda, la Pachamama, lo que quieras, y de repente en diciembre tienes los $100,000, pero fue por la póliza de la muerte de algún ser querido. Es como, ¡ouch! ¿Cierto? Y así funciona ¿cómo se llama? El universo. Y hay que saber, por eso es que sea ecológico. Saber qué se pide. Exactamente, y cómo se pide, que eso es hermoso. Entonces, una vez que ya haces eso, ¿cuál sería la metodología de trabajar? Y es ir esos pasos. Que el calendario se hace al final. Primero yo hago qué quiero, ¿no es cierto? Voy aterrizando, esto se llama línea de tiempo, esa herramienta de ir regresando hacia octubre, hacia julio, es una herramienta de PNL. Y entonces una vez que ya tienes eso, ahora sí lo aterrizo a un calendario. Entonces en abril, me voy de viaje, perfecto. Y hago un calendario, imprimo un calendario de todo el año y aquí pongo abril, me voy de viaje, acá voy esto de acá, acá voy esto de acá. Y voy diseñando. Por eso digo, diseñamos más vacaciones que la vida. Oye, ¿por qué no tener un calendario y empezar a poner con colores bonito? Quiero irme una semana de vacaciones acá. Yo puse, por ejemplo, para este año me voy a Singapur. ¿Y por qué me voy? Porque mi hijo está estudiando y se va a diferentes países y le toca Singapur. Buenísimo, entonces me voy a Singapur. Y entonces ya puse la fecha de cuándo voy a estar allá. Nunca, no he visto pasajes, no he visto nada, pero yo ya organizo mi vida. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si yo veo mi calendario, si me llama a dar una conferencia, no, esta semana no puedo. Ya está reservado y ya estás dando la orden de que vas a cumplir con eso. Esa es la parte más bonita. Entonces, al final tienes un calendario hecho, les enseño esto y tengo el calendario hecho y tengo puesto ahí, entonces todos los días veo eso, está organizado y lo más bonito es que muchas veces he hecho estos calendarios y pasa el tiempo, ni siquiera regresé a ver y se cumplió el 80% sin regresar a verlo, porque ya decidiste y ya sabes hacia dónde va tu inconsciente, hace todo el resto del trabajo.
Cambiar esto no es tan fácil. Es muy fácil el momento que ya tienes tu mente programada. Si no, es complicado y es un trabajo. Por eso es que existimos los mentores, coaches y hipnosis y todas las herramientas que puedas utilizar. Pero hay muchas herramientas, muchas. Y la que te sientas bien, hágale. Y con ¿cierto? cuidado también. Siempre, porque a veces es que ponemos toda la responsabilidad sobre el resto. Entonces, esta me va a cambiar la vida. No, espérate. Voy a hacer, no sé, terapia sistémica. Sí, te va a ayudar un montón, pero la decisión final eres tú. Y tú vas a planificar y tú vas a ejecutar eso. Entonces, no solo es que el terapeuta tiene todo, no, de nuevo, responsabilidad. Yo soy responsable de mi cambio. La terapia es una herramienta, la mentoría es una herramienta, todo es una herramienta. Lo que te sientas mejor ese momento y que necesites en tu vida, toma ese camino. Nada más. Me habías contado que haces unos talleres de rediseño de vida. Cuéntanos un poquito la modalidad, porque creo que es muy interesante el poder planificar, como dices tú, tomarse un tiempo con la herramienta que quieras y ¿cuáles suelen ser los resultados de un taller como el que haces tú? Yo digo a las personas, mira, rediseña tu vida, date un tiempo, escápate algún día. Me encanta mucho tomar unos tiempos sabáticos, que puede ser una tarde, 2 horas, 3 horas, para que lo hagas. Es mejor un fin de semana completo para ti, solo, sola. Sin hijos, sin pareja, sin nada, solo. Celular. Nada, totalmente desconectado. E incluso puedes ir a sitios que no te agraden tanto también, para que puedas valorar las cosas. O tal vez un sitio, un spa espectacular para mimarte, está buenísimo, pero esas decisiones, eso... 1% de la población lo hace y que vale la pena hacerlo. Yo la primera vez que hice estaba casado en ese momento y tuve una pelea tremenda. ¿Con quién te vas? ¿Cómo así? ¿Para qué? Obvio, no sé. Sospechosísimo. Y después me ve venir feliz y dice, no, en serio, ¿qué pasó? Y después ya comprendió este proceso y ya pasaban 3 meses. Me decía, no es un momento ya que te vayas. Entonces claro, me iba totalmente. Entonces ya funciona. Entonces, ¿qué hacer con esto? Cuando tienes estos procesos, yo hago un proceso que se llama Insight, lo denominé así después de darme un año sabático y empecé a pensar cómo las personas pueden cambiar su vida de algo mucho más fácil y mucho más poderoso. Y entonces hicimos un proceso de 5 días en el cual trabajo lo mismo que te he enseñado acá y hemos conversado, ¿no es cierto? Y te he puesto en la mesa, que es el tema de perdón. ¿Cierto? Trabajamos el tema de perdón, trabajamos el tema emocional, trabajamos el tema de dinero, trabajamos el tema de rediseño de vida en tu trabajo, qué quieres, cómo quieres, cuáles son los objetivos, trabajamos el encontrar tu sombra, enfrentar esa sombra, trabajamos en el tema incluso de sueños, les vendo una metodología hermosa que es todo el tema de visualizar hacia dónde quieres y es como un dojo en el cual qué herramientas necesitas para trabajar con eso, un sitio en el que visualizas todas las cosas que quieres mejorar, cambiar y otro un cine donde puedes ver toda tu vida y decir, esto quiero cambiar, esta escena quiero cambiar, esto voy a cambiar y toda la cosa. Es hermoso. Y después de eso también hablamos de un tema que se llama metamedicina y es cómo va la medicina más allá de. Y ahí empezamos a hablar de por qué te enfermas. Y entonces empezamos a hablar de tus pensamientos, tus creencias, tus ideas. Si te duele la garganta es que no has dicho. Y entonces la gente, ¿cómo es eso? A ver, espérate. Y entonces empiezo a entrar y me tienes razón. Y entonces sueltan eso y de repente la garganta solucionó. Los ojos que no quieres ver, oídos que no quieres escuchar, todo el tema de espalda alta son los problemas y entonces estás cargando muchas cosas, espalda baja es el tema económico y entonces empiezas a conectar, hígado, riñones, todo tiene, tristeza es el tema de los pulmones y entonces cuando una persona pasa con alergias, ¿no es cierto? También es cómo no estás asimilando lo que está pasando en tu día. Y hay una pregunta típica que me dicen, oye, ¿y los niños? Los niños enferman por los padres. Esto es loquísimo. Es loquísimo. Y cuando empiezas a entender esto, regresa a ver a papá, oye, ¿qué está pasando en tu trabajo? ¿Te gusta? No, odio mi trabajo. Entonces, bueno, ¿qué pasa si empiezas a amar lo que estás haciendo mientras encuentras hacer lo que amas? Deja de quejarte, empieza a amar lo que estás haciendo y vas a ver cómo empieza a funcionar las cosas de mejor manera. Entonces ahí digo, pueden hacer conmigo el tema de Insight, que pueden buscar información y toda la cosa de este proceso, o pueden hacerlo solos. ¿Cierto? Estos son los pasos. Perdónate, que a veces no se sabe cómo, pero se puede hacer. Solo visualiza dónde quieres ir, aterriza un plan claro y específico con estrategias y todo esto, y después de esto termina en un calendario. Y con ese calendario, ámate, quiérete, mímate, come rico, disfruta, porque ya vas a tener ese 2026 o 2025, lo que sea, conseguido. Ahora que me iba de viaje me cambié de casa. En el cambio de caso encontré unas hojas, que eran unas hojas amarillas y estaba escrito 25 de diciembre de 2025. Esto era en agosto de 2025. Y entonces, mira, y esto había escrito 7 años atrás. Y entonces vi y dije, mira qué chévere. Y decía ahí, mis hijos viviendo lo que quieren vivir, siendo felices, haciendo lo que les gusta. Y bueno, están felices, fascinados. Dice, la pareja que quiero y que me ama y me escoge todos los días.
estaba casado en ese momento. Entonces me imagino que tal vez era la misma persona o no sé, o tal vez ya era todo el proceso que venía, no sé, pero había una cosa que decía al final y decía, y te doy gracias, porque esa carta se escribe con agradecimiento, y te doy gracias por haber hecho el viaje que siempre he querido a Latinoamérica y recorrer en motocicleta. Eso fue en agosto. El viaje lo empecé el 7 de noviembre y terminé el 17 de diciembre. Qué belleza. Se nos acaba el tiempo y antes de terminar quisiera hacerte unas preguntas súper cortas con respuestas súper cortas. ¿Cuáles son los hábitos no negociables en tu vida? Wow, ¿en mi vida o de la vida de la gente? O sea, asumiría que si tú le recomiendas eso a la gente, lo vives tú también. Sí y no, porque la gente tiene que definir. Por eso es vive tu vida como quieres vivir. Para mí los míos no negociables es la mentira, no puedo. O sea, es un tema que no voy a permitir, la mentira. La otra es el dejarse vencer. Pues cuando digas, ya no puedo más, no, siempre puedes más, siempre hay una manera y siempre hay un camino para hacerlo. Y otra cosa que me encanta mucho con la gente es como el que viene con el primero, ¿no? No me escondas la verdad. Dime las cosas de frente, sea lo que sea, porque me estás mintiendo al final del día. Y te dicen, no, es que no te estoy mintiendo, solo no te dije. No, eso es esconder la verdad. Entonces yo prefiero, y esto me encanta en relaciones y todo, y de hecho he terminado relaciones por eso, porque lamentablemente veo más allá de lo evidente, por lo que me dedico, veo mucho el lenguaje corporal, leo mucho la mirada, y ya sé, otra cosa que me haga loco con eso, pero entonces es, por favor, no me mientas. Nada más es, dime lo que tenga que ser, sea lo que sea, duela lo que duela, porque duela lo que duela, esta es la cancha que está jugada. Entonces tú decides si quieres quedarte en esa cancha con todas esas dificultades o problemas que tengas, o tú dices, no juego este juego y ya está. Esa es la decisión y ese es el poder que tenemos para tomar decisiones. Me atrevería a decir que esos son los principios con los que riges tu vida, sí. ¿No es cierto? La honestidad y la perseverancia. Sí, siempre. Y sí, voy a volver a hacerte la pregunta al respecto de los hábitos que te permiten estar sano, estar bien, estar lúcido, estar presente. Bien. La primera, tender la cama todos los días, porque eso es radical, es limpieza, pero es sobre todo tender la cama. La otra, me cuido mucho con comida, hago ejercicio, y hace algún tiempo ya he hecho mucho más a profundidad el tema de ejercicio. Cuido mucho lo que meto a mi cuerpo, y sobre todo en el tema no solo físico, sino también emocional y también a nivel del cerebro, la información que estoy teniendo. Entonces cuido mucho mis relaciones, no estoy con personas tóxicas, ¿cierto? Trabajo muchas veces con eso, pero trato de sacarles de ahí y ese es el trabajo. Pero más allá de eso, mi entorno es muy sano, lo cuido mucho. No estoy con personas que están llorando y sufriendo por todo, sino más bien que están haciendo algo por salir. Entonces eso, hábito también es, ya no he leído tanto, leía muchísimo, me encantaba leer. Lo que estoy haciendo ahora más es podcast, veo información en videos, entonces como que le cambié un poco eso, pero todo el tiempo estoy nutriéndome y viendo nuevas maneras de hacer las cosas, y me encanta que mi trabajo es esto. Uno de mis hábitos es ver las cosas que son difíciles, volverlas fáciles. Entonces cualquier término técnico o lo que sea, paso 1, 2, 3, 4, punto, se acabó. Haz esto y esto va a funcionar, y entonces lo pruebo. Por eso es que me encantan los seminarios, porque los aterrizo mucha teoría de neurociencias y cosas así a cosas prácticas. Me levanto y una cosa, y este es un hábito que vale la pena que lo utilicen, 20 segundos después de levantarte es el éxito total, porque estás justamente saliendo de las ondas perfectas para programar tu mente. Una es al acostarte, otra es al levantarte. Cuando estás así como queriendo abrir los ojos, quédate 20 segundos, pon una intención a tu vida, agradece a tu vida todo lo que tienes, y te vas a dar cuenta cómo empieza a cambiar tu vida, porque ahí es el mejor momento para reprogramar tu mente. Y ahí no es el momento de ver celular, no, son 20 segundos sin ver celular, conectado contigo, respiración, vas a ver que cambia todo. Y al final, ¿qué acción pequeña, concreta, podrías recomendarle a una persona que se siente perdida con sus metas? ¿Por dónde empieza? La primera. Cállate. Este es el mantra, cállate. Calla lo que está pasando ahí afuera, deja de hablar, escúchate, date ese espacio, busca un momento, 20 segundos, un minuto, cállate, respira y escúchate y pregúntate, ¿esto es lo que quiero en mi vida, sí o no? Si no, busca ayuda, busca un camino y va a encontrar el camino en el momento que pidas. Pero muchas veces tenemos demasiada bulla ahí afuera y estamos con mucha conversación, y al final del día
Así es, el valor del silencio. Javier, muchísimas gracias. Por último, quisiera que nos digas dónde te encontramos. Muy bien, pueden buscar en Instagram MentalizadorX o en la página web pnlesfera.com. Ahí hay podcasts, hay videos, YouTube, hay un montón de cosas gratis, hipnosis gratis para que lo puedan utilizar. Hay un curso de PNL gratis en YouTube también y tenemos un montón de cosas que he ido trabajando, que para mí ese es mi legado. Cuando muera, eso estará ahí dando vueltas en el mundo ayudando a alguna persona. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti que nos escuchas en Spotify, nos miras en YouTube, nos sigues en redes sociales. Te dejaremos todos estos recursos en las notas del episodio. Por favor, ponnos un like, síguenos, esa es la forma de apoyar. Esperamos que esta conversación te haya sido útil, compártela. Esto fue Focus, un podcast de La Hora, y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.